Érase una vez en WWE, había un coloso que impactó a 3 generaciones de fanáticos. En su carrera pudo ser Rey Mabel, un behemoth real, pero también la máquina de amor más grande del mundo, Víscera o incluso Big Daddy V, un monstruo más grande que la vida. Y realmente era único en su clase y podrías estar muy sorprendido. En este primer episodio descubrirás, entre muchas otras cosas, cómo este hombre con un físico impresionante llegó al roster principal de WWE a solo 22 años. ¿Por qué su personaje de Rey Mabel arruinó su amistad más preciada? La sorprendente razón por la que tuvo una discusión tras bastidores con el Undertaker que llevó a la empresa a despedirlo. Pero también, cómo pasará de un personaje hilarante, adicto al sexo, a un monstruo que destruye todo a su paso. Big Daddy V. Incluso como su ex compañero de equipo intentó suicidarse debido a una interacción con Shawn Michaels. Y nunca adivinarás el papel que Teddy Long tendrá para él tras bastidores, que es simplemente asombroso. ¿Estás en casa, Lucha? El Rey Behemoth, Rey Mabel, aquí vamos. Mucho antes de convertirse en Rey Mabel, la máquina de amor más grande del mundo, y Big Daddy V, Nelson Frazier Jr. era un joven fanático de la lucha libre que se enamoró de este universo a la edad de 3 años, mientras veía a Hulk Hogan en la televisión y especialmente de sus 2 superestrellas favoritas, Bam Bam Bigelow y André el Gigante. Nació el 14 de febrero de 1971 en Goldsboro, Carolina del Norte, en Penn, el día de San Valentín, para el que más tarde se convertirá en un gran personaje seductor que ama a las damas. ¡Qué cumpleaños tan conveniente! Cuando solo estaba en la escuela secundaria, ya sabía que quería arriesgarse en el entretenimiento deportivo. En la escuela secundaria también comenzará a practicar el silbido amateur. Sin embargo, aún irá a la universidad para estudiar arte comercial. Puedes imaginarte a este coloso gestionando una galería de arte, por ejemplo. Porque sí, en ese momento, Nelson ya tenía un físico tremendo. Mide 6 pies 9 pulgadas y pesa 487 libras. Mientras aún está en la escuela secundaria y a menudo lucha con sus amigos en algunos jardines, tomará una gran decisión. Ve a una escuela de lucha libre, en este caso la del veterano Gene Anderson, quien fue parte del Minnesota Wrecking Crew en los años 60 y 70. Y aparentemente, las clases se llevaban a cabo en un edificio, sin calefacción ni ventilación, y en un ala muy dura. Condiciones realmente difíciles, pero ahí es donde Nelson conocerá a quien será su compañero en el ring durante varios años, y que es 4 años mayor que él, Robert Horn. Nelson dice que Robert realmente tuvo un papel importante para él durante esos años, al ayudarlo a entrenar y apoyarlo en momentos difíciles. También es juntos que oficialmente comenzarán en el negocio de la lucha libre profesional. Y personalmente creo que es hermoso que se hayan convertido en un dúo cercano, listo para conquistar este universo mientras aún eran muy jóvenes. Una verdadera amistad entre los 2 hombres nació en ese periodo. Es en la Federación de Lucha Carolina Championship Wrestling, donde el promotor Willie Clay será el primero en darles una oportunidad. Para que conste, allí se les llamaba el Escuadrón de la Muerte y usaban máscaras. Robert había sido renombrado Voodoo y Nelson ahora se llamaba Magia Negra. Luego, en 1993, irán a la Federación de Lucha Profesional, pero no se quedarán allí por mucho tiempo, debido a las malas condiciones laborales. Nelson dijo que un día tuvieron que hacer un largo viaje con Robert, desde Carolina del Norte a Virginia Occidental, para hacer un pequeño espectáculo, que en ese momento nunca les habían pagado, y que le pidieron a Gary Sibo, uno de los dueños de la PWF, si podían tener algo de dinero para la gasolina. Entonces, Sabo les dio $5 y se dijeron a sí mismos que preferirían ir a Memphis para hacerse notar. Para ellos fue una total falta de respeto, especialmente porque Nelson dijo que ya era difícil tener éxito en Carolina del Norte si eras un equipo de etiqueta afroamericano. De todos modos, esta elección de ir a Memphis en su lugar dará sus frutos. En marzo de 1993, bajo el nombre de los Harlem Knights y
con algunos cortes de cabello realmente originales, irán a la United States Wrestling Association y pronto se enfrentarán a grandes nombres como Jeff Jarrett y especialmente Jerry Lawler, a quien Nelson incluso enfrentará en un combate individual en el Mid-South Coliseum en Memphis el 12 de abril de 1993. Allí con Mo eran heel, pero lograron conectar con el público e impresionar a Lawler, quien también estaba en la WWE. Y este último le dirá a los funcionarios de la empresa sobre Nelson: tienes que ver a este tipo, es más grande que una puerta. Y para que conste, Bruce Pritchard, uno de los oficiales, dijo que, efectivamente, cuando los Harlem Knights vinieron a hacer esa prueba en WWE, Nelson no pudo pasar por la puerta. Personalmente, cuando miro las entrevistas que Nelson y Robert hicieron en segmentos en la USWA, creo que Nelson ya tenía una apariencia imponente, un tamaño impresionante que no vemos todos los días. Y si me pusiera en los zapatos de un espectador en ese momento, probablemente habría estado hipnotizado frente a mi televisión. La realidad es que en mayo de 1993, él está listo para hacer su debut en la WWE. A solo 22 años iba a ser su juventud y falta de experiencia un problema en esta federación que sigue siendo la élite internacional de la lucha libre profesional. Lo que es seguro es que para Nelson fue un sueño hecho realidad. Cuando los Harlem Knights se reúnan con Vince McMahon, el gran jefe de WWE, él explicará de inmediato la visión que tiene para ellos. Se convertirán en babyfaces y ahora se les llamará Men on a Mission. MOM, lo cual también coincide con los nombres de los tres personajes en este equipo. Nelson ahora es Mabel, Robert se convierte en Mo y la letra O será para un cierto Oscar. Pero, ¿quién es este tipo? Oscar que llega de repente a este equipo ya establecido. Él es simplemente un rapero que conoció a Vince McMahon un día en un ascensor y que imaginó un freestyle frente a él, lo que impresionó a Vince. Como dice Oscar, después de esto, Vince McMahon me dijo que lo llamara el lunes. Fue amable y dijo que tenía un telegrama musical para él. No sabía que Vince Macho estaba con él hasta que me dijo que siguiera y hice un rap de Macho Man Randy Savage durante unos 30 segundos. Todos estaban atónitos y asombrados porque en el momento pude incluir a otros luchadores como Jerry Lawler y Mr. Perfect, que también estaban allí. Después de esto, Vince McMahon me dijo que lo llamara el lunes. ¿Cómo será el debut de Nelson en el roster principal? Podrá tener éxito en la pantalla, pero también tras bastidores, mientras está rodeado de tiburones. ¿Cómo se convertirá en D-Ray Mabel? Asegúrate de quedarte hasta el final de nuestro video para tener todas las respuestas. La visión que tenía el jefe en ese momento era la siguiente. Iba a juntar a este rapero que había descubierto por casualidad con Mo y Mabel y iban a formar un grupo inspirado en el hip hop que quería tener un impacto positivo en la sociedad, como veremos en sus vignettes, que serán transmitidas, aparentemente, según Jim Ross, el mejor comentarista de todos los tiempos. Vince estaba tan involucrado en todo este gimmick que, durante la grabación de los vignettes, también comenzó a bailar. Es cierto que, en mi humilde opinión, esa canción temática, y especialmente el coro, no está nada mal y encaja perfectamente en esta era de principios de los 90, cuando los raperos Tupac y Dr. Dre, entre otros, tuvieron mucho éxito. Mabel, por otro lado, era fanático de todo el gimmick de Men on a Mission, aunque pensaba que era un poco cliché, pero aún así estaba muy feliz de tener esta oportunidad. Hay que decir que a los fans les gustará este gimmick. Según Mabel, fue también cuando comenzó a bailar que realmente explotó. Acerca de este trío, y especialmente sobre Mabel, Oscar dice que estaba impresionado por lo que pudo hacer, que se movía como si pesara solo 100 libras y que estaba convencido de que se convertirían en millonarios gracias a Mabel. La realidad es que Mabel, con su equipo, tendrá su primer combate de pay-per-view en Survivor Series en 1993, donde tendrá la suerte de enfrentarse a su ídolo, que ahora es uno de sus mentores, Bam Bam Bigelow, en un combate de eliminación por equipos de 8 hombres. Mabel dice que fue con Bam Bam Bigelow con quien prefirió estar en el ring durante su carrera y que aprendió mucho del veterano. En estos primeros meses en la WWE, Mabel tendrá éxito.
Los hombres en una misión incluso sonaban en la radio y según Oscar, a menudo eran la mejor parte del show porque toda la multitud estaba de pie durante sus segmentos y muy involucrada. Oscar incluso llega a admitir, diré con arrogancia, que el rap y el hip hop son parte del mainstream en la lucha libre porque Mom los puso allí. Ellos obtendrán un combate en WrestleMania X en Madison Square Garden en 1994 contra los Quebecers por el campeonato en parejas. En una nota personal, al ver este combate, creo que, con estos atuendos tan coloridos, es difícil tomar a los hombres en una misión muy en serio. Pero por otro lado, es innegable que tienen una identidad realmente fuerte con estos looks. Lo que también puedes notar es que tener un compañero muy activo y dinámico permitió a Mabel tener algunos momentos para recuperarse durante los combates. De todos modos, no van a ganar el título en parejas ese día, pero Mabel aún se divirtió en lo que fue su primera WrestleMania a solo 23 años. Y aún terminarán ganando este cinturón en una historia bastante divertida. De hecho, una semana después de WrestleMania, en un show no televisado en Londres, Inglaterra, va a suceder algo asombroso. Mabel logrará hacer la cuenta de 3 sobre uno de los Quebecers y permitirá que su equipo gane el cinturón. Pero 2 días después, en un show aún no televisado en Sheffield, los Quebecers lo recuperarán. De hecho, incluso si Mabel afirma que esto es completamente falso, habría noqueado a su oponente por accidente en el show en Londres, lo que significó que no pudo levantarse antes de la cuenta de 3, contrariamente a lo que estaba planeado, y en el siguiente show, este error fue corregido de inmediato. Esta es la única vez que el equipo obtuvo el título, aunque solo fue por 2 días. Y aún podemos preguntarnos por qué un equipo que era tan querido por los fans no tuvo un reinado real. Sobre eso, Mo, el gran amigo de Mabel, dice: un miembro de nuestro equipo, que permanecerá en el anonimato, amaba fumar la hierba loca, le encantaba. Y porque les encantaba, Che Dillon vino a mí un día y dijo: digamos que ponemos el oro en parejas en un equipo de parejas en particular y te damos los títulos el domingo y luego vas a un house show el lunes y fallas una prueba de drogas y un miembro del equipo de parejas tiene que ser suspendido. ¿Por qué vamos a arriesgarnos a poner los títulos en pareja en alguien si hay una posibilidad de que uno de los miembros del equipo sea suspendido? Y ese fue el obstáculo justo ahí, cuando sabemos que el Godfather dijo una vez que fue Mabel quien le enseñó a enrollar un porro. Podemos adivinar de quién estaba hablando Mo, pero esta historia no es el único problema que tendrá el equipo de hombres en una misión. En ese entonces, era un momento en el que la atmósfera en el vestuario no era muy saludable, y más particularmente debido a la infame clique, compuesta en particular por Shawn Michaels, Diesel y Razor Ramón, quienes establecían las reglas en el vestuario. Oscar dice que detrás de escena, la gente estaba convencida de que Men on a Mission sería un fracaso, pero que, cuando vieron su éxito con los fanáticos, hubo mucho desdén y celos entre varios luchadores principales, que, por su parte, no siempre tenían las mismas reacciones en las arenas. Oscar dice que creía que habría más hermandad y apoyo en el vestuario, pero que, en realidad, todos estaban luchando por el mejor lugar en el show y que la clique quería que todos supieran que eran los machos alfa. Según Mabel, tenías que ser mentalmente fuerte, lo cual no siempre era fácil. Por ejemplo, Mo dice: estábamos en el extranjero y, una noche, estábamos en un evento y Nelson se desmayó en el pasillo. Como estábamos en el extranjero, no lo llevaron a un hospital, así que simplemente llevaron a Nelson de regreso al hotel y en ese momento estábamos trabajando en un programa contra los Head Shrinkers. Estoy allí revisando el combate con Samu y Shawn Michaels sale de la ducha y me golpea en la espalda, más fuerte de lo que jamás me han golpeado en el campo de fútbol. Él simplemente me dio una golpiza, dijo: ustedes chicos jóvenes vienen aquí, sin ética de trabajo. Él pensó que Nelson debería haber aguantado, ir a la ala y quedarse de pie al lado y trabajar. Mi respuesta fue, siendo el hombre que soy, que si me pones las manos encima otra vez, te voy a dar una paliza. Me sacaron de la televisión durante 9 meses y tuve que viajar por la carretera durante 9 meses, sin trabajar. En esos 9 meses, caí en una profunda depresión e intenté suicidarme. Al final, a partir de abril de 1994, Mabel tendrá varios meses en los que luchará en combates individuales, incluyendo uno contra Jeff Jarrett en SummerSlam.
Y cuando Mo regrese, darán un paso atrás de su equipo de hombres en una misión y considerarán que es hora de hacer algo diferente. No se sentían realmente cómodos en estos roles de babyface porque siempre han sido heels en sus carreras. Luego se volverán villanos a principios de 1995, pero a partir de ese momento, Oscar ya no será parte del grupo, ya que dejará la compañía. Él dice que odiaba esta idea de un giro de villano, que se unió a este equipo inicialmente porque es una persona positiva y, según él, este periodo del equipo como babyfaces no había alcanzado su máximo potencial en absoluto. Él se negó rotundamente a participar en su transformación, en matones, como él dice, pero de todos modos, detrás de escena, es algo mucho más importante que un simple giro de villano de los hombres en una misión que estaba ocurriendo. De hecho, fue la construcción de un nuevo monstruo heel y el próximo inicio de un gran empuje individual para Mabel. De hecho, según la carta, Vince McMahon le dijo en enero de 1995 que sería un héroe destacado y que ganaría el torneo King of the Ring en unos meses. Para entender esta decisión significativa para el futuro de Mabel, debemos estar suficientemente conscientes del contexto que llevó a Vince McMahon a tomar esta elección. En 1995, los protagonistas del evento principal, a saber, Shawn Michaels, Bret Hart, The Undertaker y Diesel, eran todos babyfaces. Bruce Pritchard dice que simplemente estaban buscando crear un gran villano que fuera una verdadera amenaza para el campeón, que en ese momento era Diesel. Más en general, fue una época en la que la WWE luchaba por llenar las arenas, cuando la empresa rival WCW venía tras ellos para competir en lo que fue un periodo globalmente más débil entre la era dorada que fue llevada por Hulk Hogan y la Attitude Era, que será llevada por Stone Cold Steve Austin y The Rock. Según Jim Ross, el objetivo final de Vince McMahon durante esos años era impulsar a un nuevo gran hombre para atraer espectadores, tal como lo hizo con Yokozuna en los 2 años anteriores. Por cierto, Mabel mismo confirma que a Vince le encantan los tipos grandes, como él, y representaba un oponente ideal para el campeón, Diesel. Lo que también necesitas saber es que el torneo anual King of the Ring seguía siendo un gran evento en ese momento, ya que los 2 ganadores anteriores, Bret y Owen Hart, ambos compitieron por el título principal poco después de sus victorias. Así que ahora, sin Oscar y con Mo, quien ahora será un manager, era el momento para que Mabel tuviera lo que será uno de los periodos más significativos de su carrera. El 25 de junio de 1995, Vince McMahon cumplió su palabra al convertir a Mabel en el nuevo Rey del Ring, lo que ya lanzó su impulso individual. En ese día, en los cuartos de final, Mabel lograría una victoria prestigiosa contra el Undertaker, quien sufrió su primera derrota por cuenta de 3 en un evento de pay-per-view en más de 3 años, aunque en este caso, Mabel recibió un poco de ayuda de Kama Mustafa. Pero aún dirás que esta victoria fue el mayor orgullo de su carrera. Luego irá directamente a la final, ya que el otro cuarto de final, en el que se suponía que debía enfrentarse al ganador entre Shawn Michaels y Savio Vega, es interesante notar que, aparentemente, Vince McMahon estaba convencido de que esta victoria contra Taker ayudaría a Mabel a ganarse a los aficionados. Sin embargo, como veremos, ocurrió todo lo contrario. Y el periodista Dave Meltzer también afirmó que el plan de WWE era que Shawn Michaels ganara el torneo. En una nota personal, cuando veo la actuación de Mabel en este evento, pienso que es impresionante. Tiene una presencia real y también una fuerte identidad en su apariencia. En términos de lucha en el ring, necesita tener un oponente dinámico y rápido frente a él, ya que él mismo es bastante lento. Y se enfoca especialmente en ejecutar algunos movimientos poderosos, como su splash, que creo que es asombroso, cuando cae con todo su peso sobre el oponente que está en el suelo. Por cierto, cabe destacar que Mabel prefiere trabajar con colegas más pequeños que él, y es un escenario del tipo David contra Goliat, el que prefiere tener en el ring. Personalmente, también entiendo que a algunas personas podría no gustarles su forma de luchar, ya que su tamaño lo hace bastante lento. Y contra Savio Vega, por ejemplo, hizo un abrazo oso muy largo, sin siquiera mostrar claramente su cara.
No hizo esa venta de expresiones faciales que Brock Lesnar podía hacer cuando realizaba ese movimiento. Y luego, como admite el propio Mabel, no estaba en una gran forma desde el punto de vista cardiovascular. Estaba acostumbrado a los combates por parejas donde podía descansar mientras esperaba su turno, pero ahora era imposible. La multitud, por otro lado, comenzará cánticos en honor a la promoción de SW, especialmente dado que el espectáculo tuvo lugar en Filadelfia, la ciudad de SW, una pequeña federación que ofrecía una lucha mucho más violenta e innovadora que era popular en ese momento. Personalmente, creo que el público debería haber valorado más a un personaje tan extraordinario que puede que no haya podido realizar maniobras acrobáticas, pero cuya presencia en sí misma ya era espectacular. Iba a tener su coronación después de su victoria final y, en ese momento, solo podemos quedarnos sorprendidos por la ira de los aficionados que lo abuchearon y le lanzaron bebidas. Mabel dice que, cuando le cayó una lata en la cabeza durante su coronación, intentaba no reírse. De todos modos, dada la reacción del público, podemos decir que la WWE logró crear un héroe que iba a ser odiado por los aficionados, Rey Mabel. Este personaje iba a ser llevado al ring en su trono para cada uno de sus combates. Y puedes imaginarte el dolor de aquellos que tenían que cargarlo. Para que conste, en ese momento, Jeff Hardy fue uno de ellos, una vez, mucho antes de convertirse en uno de los favoritos de los aficionados. Mabel dice que, a diferencia de los ganadores anteriores, él realmente quería adoptar un personaje de rey con su corona, su capa, una espada y, en algún momento, incluso planeaba crear un cinturón especial que pensaba mantener todo el año para luego poder pasárselo a otra persona. Personalmente, soy fan de todo este personaje y todo esto iba a llevar a lo que era la misión de este personaje, Rey Mabel, inicialmente. Convertirse en una amenaza para Diesel, el campeón, y, en este caso, enfrentarlo en SummerSlam, el gran evento de pago por Visión del Verano. Así que esto es lo que sucederá el 27 de agosto de 1995. Aunque se trate de un combate que no dejó un gran recuerdo en los medios de lucha, creo que no fue tan malo. Principalmente tuvo la mala suerte de llevarse a cabo justo después de un excelente combate de escaleras entre Shawn Michaels y Razor Ramón. Mabel y Diesel incluso querían que su propio combate se llevara a cabo antes de este combate de escaleras, porque ya sospechaban que el suyo no podría ser tan bueno. Personalmente, pensé que la entrada del Rey Mabel fue épica. Su atuendo era hermoso, con mucho oro. Antes de la lucha, incluso le quitó el cinturón de las manos al árbitro, de manera agresiva. Podemos decir que fue expresivo y estuvo completamente comprometido con su papel. Siempre es positivo. El público realmente vivió el combate y tuvimos grandes movimientos de cada uno de los luchadores. Pero, desafortunadamente, lo que más recordaremos de este combate es ese momento en el que Mabel se deja caer, con todo su peso, sobre la espalda de Diesel, quien se molestará mucho justo después, hasta el punto de gritarle a Mabel. Aparentemente, Diesel le había pedido que no le hiciera esto, y ahora iba a estar lesionado durante varias semanas. Después del combate, Vince McMahon estaba furioso por este grave error y estaba listo para despedir a Mabel en el acto. Pero finalmente fue Diesel quien lo convenció de cambiar de opinión, diciéndole que solo era un error y no intencional. En cuanto a Mabel, le gustó este combate, pero solo piensa que debería haber ganado para que luego Diesel fuera tras él y lo recuperara. Incluso dijo que había sido considerado seriamente para ganar el título ese día, pero que fue la infame Clique la que utilizó su influencia para evitar que esto sucediera. La realidad es que Vince quería que su campeón venciera a un monstruo villano, y ahora se había logrado. Sin embargo, esta lucha hizo más daño que bien a la carrera de Mabel, ya que, de ahora en adelante, tendrá la reputación de ser un luchador peligroso y, desafortunadamente, esto se verificará. Unas semanas después, volverá a lesionar accidentalmente a uno de los principales luchadores de la federación, el Undertaker, a quien le romperá el hueso orbital, lo que obligará a este último a usar una máscara durante varias semanas. También hirió a uno de los miembros del equipo, los Cabezas Reducidas, y en el Royal Rumble de 1996, esta vez iba a herir a Henry o Godwin.
era demasiado para el Undertaker, quien iba a destrozar a Mabel hasta el punto de asustarlo, de verdad, entre bastidores, según un testigo de la escena. El joven, que solo tenía 24 años en el momento de todos estos graves errores, reconocerá más tarde que aún tenía que aprender a proteger mejor a sus oponentes. Es cierto que, si nos ponemos en sus zapatos, con un físico así, podemos imaginar que, con no tanta experiencia en la lucha y una falta de madurez en comparación con otros veteranos, estos accidentes eran muy probables. Tampoco se debe olvidar que, en el momento en que fue arrojado a la guarida de los leones y se enfrentó a los mejores de la compañía, Mabel ni siquiera tenía 3 años de lucha profesional, y que sus colegas que lo criticaban podrían haber tomado el tiempo para entrar al ring con él antes de los shows para ayudarlo, que es el punto de vista de su amigo Mo. Como dice Jim Ross, Mabel era un tipo realmente agradable, un dulce de persona. No recuerdo haber tenido nunca un problema con él, pero comenzó con el pie izquierdo, con algunos de los talentos que tenían influencia, con Vince McMahon, después de una rivalidad con el Undertaker, contra quien incluso tendrá un combate en un ataúd el 17 de diciembre de 1995, y con esta mala reputación, Mabel terminará siendo despedido de la WWE a principios del año 1996, pero lo que quizás es lo peor de toda esta historia es que no solo perdió su trabajo, sino también su hermosa amistad con Mo, quien había estado a su lado durante varios años. Según Mabel, desde el momento en que se convirtió en el rey del ring, Mo se puso celoso de él, aunque habían trabajado juntos y viajado miles de millas. Su relación, que era casi fraternal, ya no era la misma. A partir de ahí, aparentemente, a Mo no le gustaba convertirse en el compañero de su amigo de cierta manera. Y Mabel dirá que este empuje que tuvo en 1995 le costó su mejor amigo, que, en la cima, se sintió muy solo. Y como símbolo, al hacer ese combate de ataúd contra el hombre muerto, ambos terminaron en el ataúd, lo cual podría ser una especie de metáfora de su amistad que estaba muriendo lentamente, pero también de su futuro en la WWE, dado que Mo también fue despedido al mismo tiempo que Mabel. En ese momento, todavía estamos al principio del año 1996 y Mabel va a hacer lo mejor que podía hacer en ese momento de su carrera, tener múltiples experiencias y mejorar en el ring. Así es como, entre otras cosas, regresaremos a la USWA, donde incluso se convertirá en campeón de peso pesado al ganar contra Jerry Lawler, lo que fue un sueño hecho realidad para él, y tendrá un reinado de poco más de 2 meses. También estará en Japón y, incluso, en un solo evento de ECW, una experiencia que tendrá un impacto mayor en él que las otras es los combates que tuvo en el Consejo Mundial de Lucha Libre en Puerto Rico, especialmente contra el héroe local Carlos Colón, contra quien ganará el título. Él dice que, después de esta victoria, tuvo que escapar de la arena, porque para muchos espectadores, el Kayfabe seguía siendo muy real. Aparentemente, le lanzaron botellas, baterías, lo golpearon con cinturones. Y es cierto que tal experiencia debió ser muy especial para él cuando aún era muy joven. En ese momento también había rumores sobre él cuando los periodistas, y en particular Dave Meltzer, se preguntaban quién podría ser el tercer miembro misterioso de la facción NWO en World Championship Wrestling en 1996. Eric Bischoff, uno de los oficiales de WCW en ese momento, finalmente dijo que Meltzer estaba mintiendo en toda esta historia al afirmar que Mabel era uno de los candidatos potenciales y que este miembro misterioso en realidad sería Hulk Hogan. De todos modos, Mabel dice que se consideraba un chico de la WWE que no se veía a sí mismo yendo a la WCW. Y esta lealtad será recompensada, ya que hará un pequeño regreso a la compañía de Vince McMahon en 1998 para atacar a Ken Shamrock y tener un combate contra él, lo cual tenía sentido, dado que Shamrock acababa de ganar el torneo King of the Ring. Para que conste, Mabel dice que en su combate, Shamrock se salió del guión por un momento, en particular al realmente lastimarse el tobillo en el momento de su llave de tobillo, lo cual no estaba planeado. Incluso si no había luchado para la WWE durante 2 años y medio, podemos decir que era una buena señal para él que la federación lo llamara de nuevo, aunque solo fuera por una noche. La relación con la empresa seguía siendo buena.
De todos modos, los oficiales le dirán que intentarán encontrar algo para él. Y a partir de ahora, Mabel tenía que ser paciente. Y en enero de 1999, finalmente había llegado el momento para que Mabel hiciera su gran regreso a WWE. Y lo menos que podemos decir es que fue sorprendente. Mientras había ingresado al Royal Rumble de una manera muy dominante, al eliminar a varios competidores, las luces se apagarán y será secuestrado por un clan que nació recientemente y que está liderado por un Undertaker en un papel de gurú, el Ministry of Darkness. De alguna manera, en este show, el Undertaker capturará su alma y lo convertirá en uno de sus nuevos seguidores, junto a los acolitos y Mideon. Una pregunta que podemos hacernos al enterarnos de que Mabel iba a asociarse con el Undertaker es por qué el hombre muerto lo incluyó en su facción, cuando unos años antes habían tenido una discusión tras bastidores y él lo había herido gravemente. Mideon contará que cuando le preguntó al muerto por qué quería traer a Mabel a su facción, él respondió que era precisamente para no tener que enfrentarse a él, lo cual es, francamente, una verdadera táctica al estilo Sun Tzu del fenómeno. Este nuevo papel en el Ministerio de la Oscuridad será una oportunidad de cambio para Mabel y una vez más, será bastante impresionante. Regresará a un mohawk rubio, llevará lentes blancos y para que conste, dijo que era doloroso ponérselos en los ojos, que le tomó 1 hora por ojo. También llevará una gran chaqueta de cuero negra, guantes, lápiz labial negro y, sobre todo, cambiará su nombre. A partir de ahora, ya no hay Mabel y oficialmente se convierte en Becera. Lo que es cierto es que, con esta transformación, creo que es muy intimidante, lo cual encaja perfectamente con su papel de secuaz para esta mesa. Para él, será una oportunidad para estar en ángulos importantes, ya que el Ministerio de la Oscuridad tendrá un impacto en los primeros meses del año 1999. Por ejemplo, pensamos en toda la historia del secuestro de Stephanie McMahon y la famosa ceremonia, durante la cual el Undertaker quería casarse con ella por la fuerza, el notorio segmento durante el cual Vince McMahon es revelado como el verdadero líder de este clan. Un momento icónico. Durante varios meses, Becera pudo ser uno de los actores en una guerra por la supremacía entre el Ministerio de la Oscuridad y la corporación, que eventualmente se convertiría en el Ministerio Corporativo, y para él fue increíble. Él dice que fue durante este periodo que se divirtió más en su carrera, que le encantaba la camaradería que había en esta facción y todo el dinero que ganó. Para que conste, un día, durante la rivalidad del clan con Stone Cold Steve Austin, cuando se suponía que iba a recibir un stunner de la serpiente de cascabel de Texas, este último incluso le golpeó con una caja llena de latas de cerveza. Y Becera dice que, en ese momento, vio estrellas por todas partes. Lo que al final es una pena para Becera es que este ángulo no duró tanto tiempo y que la facción terminó desapareciendo después de que Vince McMahon fue prohibido por Stone Cold y el Undertaker se tomó un tiempo para sanar las heridas que tenía. Sin el Ministerio de la Oscuridad a su alrededor, que, sin embargo, prometía revivirlo por completo, permanecerá en la mitad de la cartelera de los shows, sin ningún proyecto real a su alrededor. Y, personalmente, creo que fue una gran pérdida, porque podría haber sido aterrador como un héroe monstruoso para tal vez desafiar a uno de los principales luchadores de la época. Podría haber sido muy bien un secuaz o un guardaespaldas de Vince McMahon, por ejemplo. Al final, su único logro, más o menos significativo desde el momento en que el Ministerio de la Oscuridad ya no existirá, será este combate en WrestleMania 2000, donde ganará el título Hardcore y lo mantendrá durante aproximadamente 7 minutos, lo cual no era tan valioso. Y, al final del día, este largo periodo sin ninguna rivalidad realmente importante terminará cuando WWE decidiera despedirlo por segunda vez, en agosto de 2000. Incluso desde un punto de vista personal, Nelson Frazier Jr., después de haber tenido ya varios personajes en una carrera aún joven, ya no se estaba divirtiendo tanto como antes en la lucha libre. Él dice que siempre ha sido apasionado por este negocio, pero que desde el momento en que comenzó a trabajar 283 días al año en WWE, sintió mucho menos placer en general, además del impacto físico que todo esto tuvo en su cuerpo. Mientras él tenía 30 años y después de una década en el negocio de la lucha libre profesional, Nelson parecía despedirse de este mundo.
después de ser despedido por segunda vez de WWE. En agosto de 2000, Nelson Frazier Jr. parecía alejarse de la industria del entretenimiento deportivo. Y, si nos ponemos en su lugar, podemos entenderlo muy bien. Mientras estaba a punto de cumplir 30 años, ya había pasado casi 10 años en este campo con mucho daño físico y psicológico, viajando, y durante varios años se distanciará del negocio. Todo lo que se puede señalar después de su segunda salida de la compañía de Vince McMahon es un puñado de combates en el circuito independiente, en este caso en MCW, en agosto de 2000, justo después de ser despedido. Otro en lucha por el campeonato en marzo de 2001 y otro más en lucha de la Liga Mundial en febrero de 2002. Fue a partir de 2003 que Nelson comenzaría a regresar con más frecuencia a este universo, con una aparición en TNA en marzo, junto a Ron Killings, a quien conocemos mejor en WWE, bajo el nombre de R-Truth, y especialmente 15 combates en lucha, de Memphis hasta agosto de 2004. El más notable fue una pelea de boxeo en el Coliseo del Medio Sur en Memphis el 29 de noviembre contra Rocky Johnson, una leyenda de la lucha que no es otro que el padre de The Rock, con también un reinado de campeón entre abril y agosto. Lo que podemos notar es que Nelson Frazier Jr. más o menos tomó un descanso de 2 años y medio de la vida de lucha. Y podemos imaginar que, durante este periodo, no solo recargó sus energías, sino que también dio un paso atrás y vio lo que quería hacer en el futuro. Y en ese momento, dice que se dio cuenta de que extrañaba su antigua vida y que fue él quien tomó la iniciativa de contactar a WWE nuevamente, ver si había una manera de que él pudiera regresar a esta empresa que siempre ha amado y con la que nunca ha estado en malos términos, a diferencia de otros. Fue en septiembre de 2004 cuando los oficiales de la compañía tuvieron una idea relevante, un osu, de cómo traer de vuelta a Nelson. En ese momento, en SmackDown, JBL, el campeón de WWE, está en una rivalidad con el Undertaker, y en un segmento donde está siendo atacado por el Deadman, se sorprenderá al ver a Gangrel y especialmente a Nelson, quien luego retoma su nombre de Viscera. Entonces aquí podríamos preguntarnos, ¿cuál es la relevancia de que Viscera y este Gangrel regresen para defender a JBL contra el Enterrador? Por la simple razón de que Gangrel, quien fue uno de los miembros de The Brood, Viscera y JBL, quien fue uno de los miembros de los Acolites en el pasado, todos formaron parte del Ministry of Darkness, esta facción que fue liderada por el Undertaker. Precisamente, y personalmente, diría que es una buena idea y que es fuerte desde un punto de vista simbólico, ya que esta escena está conectada con el pasado y podría representar, de alguna manera, la venganza de los discípulos contra su antiguo maestro. La semana siguiente, Viscera y Gangrel tendrán un combate de desventaja contra Tucker, el cual perderán. Y este tipo de Ministerio de la Oscuridad 2.0 no tendrá una secuela. Pero eso no es lo más importante. Ahora, Viscera está de vuelta en la WWE, listo para empezar de nuevo, esperando un nuevo personaje. Podríamos mencionar que Viscera tendrá un combate en Monday Night Raw el 1 de noviembre contra Shelton Benjamin, siendo el solucionador de problemas de Christian por una noche. Pero ahí no es donde Viscera realmente despegará. Así que es cierto que, a nivel personal, realmente no entiendo por qué WWE trajo de vuelta a Viscera después de 4 años de ausencia, si es para no hacer nada especial con él y si nadie ha pensado de antemano en el papel que podría tener en uno de los shows semanales. No tendrá planes para él durante varios meses y luego podríamos decirnos a nosotros mismos, esto es un regreso al punto de partida. No saben qué hacer con él. Probablemente lo despidan de nuevo. Pero en ese momento, varios elementos cambiarán completamente el panorama general de WWE y finalmente le darán a Viscera la oportunidad de brillar. El primer elemento se refiere a quien fue el principal protagonista de Monday Night Raw durante varios años, Triple H, mientras acababa de perder su campeonato de peso pesado en WrestleMania contra Batista, lo que finalmente puso fin a su reinado de terror de casi 2 años y medio. Excepto por algunos periodos muy cortos, el asesino cerebral se lesionará el cuello
En ese momento, todavía tendrá el valor de terminar su rivalidad con The Animal, pero terminará tomando un descanso de 4 meses, durante los cuales ya no lo veremos en televisión. Y lo que debemos darnos cuenta sobre ese notorio reinado de terror, e incluso un poco después, es que Triple H ocupaba un tiempo importante en la televisión de Raw, con casi cada semana un segmento de apertura de 20 minutos, en el que venía a hacer promos que algunos de los aficionados pensaban que eran muy largas. Él, muy a menudo, tenía 1 o 2 segmentos durante el programa, y también el evento principal, de manera regular, lo cual era lógico, considerando que era el campeón del programa, aunque esto no dejaba suficiente tiempo en el show para construir grandes nuevas estrellas, en mi opinión. Especialmente porque Triple H tenía la desafortunada costumbre de enterrar a la mayoría de sus oponentes en ese momento, a mis ojos. Así que, de manera bastante natural, cuando se lesionó y se ausentó durante unos meses, había tiempo disponible en la televisión y los oficiales tuvieron que encontrar formas de llenarlo, por supuesto, con nuevas historias, lo cual es ideal para impulsar a algunas superestrellas. El otro elemento que cambió el panorama de WWE en la primavera de 2005 fue el draft en junio, que también traerá un verdadero soplo de aire fresco a los shows. A partir de ahora, Batista será el principal hombre de SmackDown y John Cena será el hombre en Raw. Y en la marca roja, ahora es el momento para que Misawa aproveche este contexto, se haga un nombre y finalmente vuelva a encaminarse. En el próximo episodio, descubriremos juntos el asombroso nuevo personaje que Nelson Frazier Jr. comenzará a encarnar en 2005 y que era lo opuesto completo de lo que era antes, la máquina de amor más grande del mundo. Aprenderás cómo Vince McMahon ideó este nuevo personaje, que incluso le permitió besar a Trish Stratus y Lillian García, cómo se ha renovado por completo una vez más para convertirse en Big Daddy V, y te sorprenderá el papel que Teddy Long tuvo tras bambalinas para él, lo cual es absolutamente loco. De todos modos, pudimos ver que en solo unos pocos años en el mundo de la lucha libre profesional, y aunque todavía era muy joven, Nelson ya tenía una carrera bastante rica con este hombre en un equipo de misión que tenía una identidad realmente fuerte y que era innovador. En ese momento, este imponente y poderoso personaje del Rey Mabel, para quien quizás aún no tenía suficiente experiencia en el ring, y eso le costó una gran amistad. Y al final, este papel de visera en el Ministerio de la Oscuridad, en el que era aterrador, pero que no lo convirtió en una superestrella importante en el roster, desafortunadamente. Después de ver juntos todo el comienzo de la carrera de este coloso, tengo un debate para ti. Durante esta primera década, en la industria, ¿cuál es el gimmick que mejor le quedó, según tú? Te invitamos a venir y dar tu opinión. Será interesante hablar sobre ello juntos, en los comentarios, y compartir nuestros puntos de vista. Espero que hayan disfrutado de este video, y los invito a quedarse en Casa Lucha para ver otros. ¡Hasta pronto! And that's the bottom line, 'cause Stone Cold said so. What?